Bien, continuamos tema 4. Vamos a hablar ahora de la electricidad estática. La electricidad estática y sus efectos sobre los componentes electrónicos. Ya lo hemos comentado anteriormente, la electricidad estática va a ser la acumulación de carga eléctrica en algunos puntos, carga excesiva, ya sea porque se ha aplicado por el propio movimiento de las personas, de objetos y demás, por la fricción, el rozamiento, típico cuando también utilizamos algún tipo de ropa como lana o que tiene mucha rugosidad o prendas en invierno sobre todo que utilizamos ese tipo de ropa. A menudo lo que ocurre es que se desprenden electrones muy fácilmente, en ambientes secos también, porque en la humedad, ya comenté en su momento, favorecía que la electricidad se propagara en el ambiente y se dispersara, pero en estos casos lo que hablamos es que se acumula en ciertos puntos. ¿Dónde? Puede ser en las manos, puede ser en distintos objetos. Y claro, al acumular mucha cantidad de electricidad que se ha separado, electrones que se han separado de sus núcleos y los tenemos en ciertos puntos, lo que estás haciendo es una carga eléctrica muy grande que cuando tocas un componente electrónico, una memoria RAM, una tarjeta de expansión, una placa base, pues podemos transferir toda esa electricidad a la placa y provocar una descarga que la estropee o produzca un pequeño fallo en algún componente que pasado un tiempo haga que ese componente no funcione bien y la placa deje de ser válida, por ejemplo. Bueno, aquí os comento, claro, esa estática que nosotros podemos llevar encima a lo mejor no nos afecta porque al ser humano igual necesitamos con apenas unos voltios o cientos podemos, cientos no diría yo, pero con decenas de voltios lo podemos soportar bien. Sí que a partir de miles nos puede afectar mucho y sin embargo los componentes electrónicos de las placas que están diseñados para trabajar a 12 voltios, 5, claro, si le aplicas 50 voltios o 100 se pueden dañar, ¿no? Y de hecho estas cargas eléctricas estáticas suelen tener incluso cientos de voltios y más. ¿Dónde se acumula sobre todo? En materiales, sobre todo en material aislante o dieléctrico que se dice también, que es el plásticos o PVCs, otro tipo de materiales que al no ser conductores se queda la electricidad se queda fija, ¿no? Dice aquí que cuando es rugoso y sufre rozamiento, pues claro, cuando le aplicamos movimiento, los electrones, por la fuerza, digamos, que apliquemos, esto se ve fácilmente en el siguiente vídeo que os voy a comentar. A ver. Bueno, ahí veis, esto sería un desprender energía, mucha energía, puede llegar a producir una especie de relámpago de la cantidad de energía. Esa imagen es típica de una descarga eléctrica con mucha intensidad, ¿no? Entonces ahí, a ver, ¿dónde estaba? O sea, aquí tenéis el ejemplo. Bueno, aquí el globo contra el suéter y podemos... Bueno, ya me lo he cargado. Vamos a ver. Vale, este es el que quería mostraros. Bueno, ahí tenéis el efecto del pelo que se eriza, digamos. En esta ocasión aquí tenemos, esto es lo que quería mostraros, un jersey que ahora veremos cómo las cargas positiva y negativa de los átomos están equilibradas en un principio, lo mismo positivo que negativo, pero cuando producimos rozamiento, rozamos con algo, aquí se ve un globo, el globo coge los electrones, que son los que están separados del núcleo, y los atrae. La fuerza del rozamiento es superior a la atracción del electrón con el núcleo, ¿no? Entonces se queda con esos electrones y luego lo acercas a una superficie y los electrones se van y quedan positivo con negativo, se atrae, ¿no? Entonces estos son efectos de la estática.
Aquí, por ejemplo, el globo se pega luego al jersey, porque el jersey, al haber perdido los electrones, el globo cargado eléctricamente, el jersey positivamente es en la superficie del jersey. Claro, internamente los átomos están equilibrados. Bueno, pues se produce esa atracción. Claro, si tenemos una carga muy grande, lo que hacemos es, puede producirse que los electrones salten. Si no fuera un jersey, fuera un conductor eléctrico, lo que harían los electrones sería directamente saltar al conductor, y claro, eso pasaría en una placa base. Lo que haríamos es transferir gran cantidad de corriente eléctrica y quemar la placa. Aquí, por ejemplo, en este vídeo de Intel, damage from these discharges se make insiste see mucho en el it tema or feel it. bueno, veis que se transfiere energía, But puede while we may transferirse not del notice it ambiente, ourselves, energía eléctrica estática sobre los circuitos, y eso puede producir fallos en esos circuitos, quemarlos, dañarlos, etcétera, y hacer que dejen de funcionar. Es un poco la idea. Entonces, cuando pues simplemente con nuestro dedo tocando la superficie podríamos transferir muchos electrones de golpe a un conductor, como puede ser un chip, a las patillas del chip, y dañarla. Y aquí habla pues un poco en este vídeo, ya digo, es de Intel, en la web de Intel está, y habla del coste que supone. Estamos hablando de equipos antiguos, de hace tiempo de esto, del hecho de la ESD. ESD es la descarga electrostática, ESD. Bueno, pues esa descarga provoca muchos daños, fallos, failures, due to latent ESD damage. Tienen mucho coste para la industria, para la fabricación, ¿no? Porque se les van, pues a lo mejor tienen una producción de 10.000 placas base y detectan por la propia manipulación que de esos 10.000 han perdido 200, 300, 500 placas. Bueno, pues es un coste que les supone en fabricación, y que a menudo a lo mejor van al mercado dañadas y es garantía que se pierde. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es el efecto de la estática, pues que puede producir aquí. Bueno, aquí es interesante el comentar que para evitar manipular estática, lo que se intenta en los bancos de trabajo, o para impedir que la estática se acumule, los bancos de trabajo se acondicionan con un sistema de toma de tierra, donde veis, fijaros, esas anillas van a las mesas y esto simboliza tierra. Hay una conexión de unos cables que van directamente a lo que denominamos toma de tierra, que es ya lo comenté, mira, y esto detecta si hay estática. Con ese es un medidor de estática, comprueba si hay estática acumulada en los plásticos y demás, para asegurarse que va a manipular en condiciones adecuadas los componentes, ¿no? Sería una mesa que tiene desviada la estática a la toma de tierra, y con lo cual no se produce la acumulación. Ya dije que la toma de tierra es un sumidero, permite descargar. Fijaros, ahí incluso la mesa toca el suelo, la silla, perdón, no se ha visto, toca con una cadena, y eso ya produce conductividad eléctrica. No he comentado, pero el propio ropa que llevan los operarios también es especial. Ahí vemos los zapatos con gomas que van conectadas con metal o con una pulsera antiestática, lo veremos. Todo eso hace que se descargue en el suelo nuestra propia electricidad. Nosotros iremos, fijaros, ahí se apoyan en una superficie, comprueban que si tenemos carga estática, y si no, descargan. Bueno, ya esto es muy sofisticado lo que tiene en la fábrica de Intel para evitar que sus operarios pues, dañen los equipos. Todo va a tierra, fijaros, simplemente una cadena a tierra ayuda a descargar. Bueno, pues esa es una de las cuestiones de la electricidad estática. En los apuntes, a ver. Ahí viene explicado, bueno, que en ambientes secos, cuando el material es rugoso y sufre rozamiento, ya hablábamos de los jerseys de lana y demás, no es recomendable utilizarlos en un taller, desde luego no. ¿Y cómo debemos evitar? Pues lo habéis visto, utilización de batas y zapatos antiestáticos, bancos de trabajo protegidos con alfombrillas de conexión a tierra en las mesas de trabajo, la propia mesa conectada a tierra, suelos antiestáticos, utilizando alfombrillas, que pisemos alfombrillas donde todo se derive a tierra, o el propio suelo, que normalmente ya es suficiente como tierra.
Las bolsas y cajas de transporte construidas con material semiconductor antiestática. Hay unas bolsas típicas de transporte de componentes electrónicos que tienen algo de aluminio, metal, para que también hace por un lado de pantalla, para evitar que las placas que van dentro o los componentes electrónicos reciban estática del exterior, les llegue corriente. Y bueno, y ya digo, sí, son protectores en definitiva de estática, ¿no? Y soldadores con protección antiestática, utilización de pulseras o guantes antiestáticos al trabajar con ordenadores. Todo eso son medidas que aplicaremos, ¿no? Hay señalización típica. A ver, esto. Para indicar, esta es la típica señalización de que hay que tener cuidado, es un dispositivo sensible a la estática, estas placas. Y aquí tenéis otra vez, pues bueno, muñequeras de antiestática, es la pulsera antiestática, un rollo de cable, que todo eso va a tierra, cable de tierra común, todo va conectado a un enchufe a tierra. Está con una alfombra ESD, siempre veréis es ESD, por el tema de descarga electrostática, va a un enchufe, todo va, digamos, a este enchufe que va a la tierra del edificio. Entonces, todos los componentes o todos los elementos que nos sirven para apoyar placas, manipular placas, la muñequera para nosotros descargarnos, todo va conectado a esa toma de tierra, a un enchufe de tierra, que es ideal que solo tenga tierra, no fase neutro, pero bueno, si no disponemos de eso, pues por lo menos que el enchufe sea un enchufe especial que no proporcione corriente, sino que simplemente utilice la toma de tierra, ¿no? Esto es lo que decía, el embalaje adecuado, estos plásticos que envuelven los objetos para evitar que se deterioren. Estos de burbujas suelen contener estática, entonces no son recomendables meter suelen acumular estática, son aislantes, pues que pueden acumular. Entonces siempre el embalaje de un componente, esto es solo pues en la caja para proteger, pero dentro el componente tiene que ir en bolsas, estas que digo, este plástico metalizado, que es el que hace que evite que apantalla el componente, la tarjeta gráfica, la placa, etcétera, y la protege de descargas de electricidad estática. Aquí alfombrillas y pulseras de antiestática que veremos. Bueno, pues eso sería respecto a la descarga electrostática. Es curioso, buscando, bueno, en internet me he encontrado con este vídeo de unos chicos que son mexicanos que hacen una prueba, y el vídeo me ha resultado curioso porque dicen: ya dejen de molestar con la electricidad estática. Siempre insistimos mucho en la estática afecta mucho, hay que tener mucho cuidado de no pasar esa estática a los componentes electrónicos, dañarlos, etcétera. En este vídeo se hace un poco lo contrario, se desmitifica el problema de la estática y, bueno, a ver. Adictos Digitales, bienvenidos a otro episodio de Estamos Hartos. En esta serie analizamos todos aquellos mitos o todas aquellas quejas que a veces nos llegan a parecer necias. Hacerle distintas pruebas de estrés de estática, la someten incluso estando funcionando, la tocan con el dedo. Seguro. Digo, esto no lo hagan en casa, es mejor estar le voy a pasar estática, la segura, digo, mi dedo no es conductivo, pero si lo hacemos con algo de metal podemos dañarla. No es el objetivo. Aquí lo que me están diciendo es que con la electricidad estática que tengo con mi cuerpo puedo dañar o apagar esta computadora, y miren, no está pasando absolutamente pasa el dedo y no pasa nada. Sigue funcionando, en cierto modo quieren decir que no es tan preocupante la estática en las placas. Llegan a extremos todavía, bueno, fijaros, la quitan, la tocan, manipulan mucho, se ponen unos suéteres con más rugosidad, ellos mismos vamos a desconectarla. Sí, hay descargas, pero bueno, se frotan para coger estática y se la intentan pasar a la placa, la vuelven a conectar, se conectan, luego se va incluso jerseys de lana, como decía, o de más de producto, o sea, de un tejido que pueda ser más rugoso. Vamos a conectarla y ver genere más estática, y siguen conectando, todo bien. Bueno, más tejidos que se supone que también generan estática, lo mismo. Y luego cogen hasta, me ha hecho gracia porque cogen hasta un gato que tiene mucho pelo y bueno, y a ver dónde está aquí lo del gato.
y delante de una pantalla de tubo antigua que también ioniza mucho el ambiente. Estas pantallas, como van con un rayo de tubos catódicos detrás, eso genera iones en el ambiente que son estáticas, entonces la aproximan. En definitiva, ven que en todas las situaciones el equipo enciende, la placa no se estropea. ¿Dónde está aquí? Y el último paso que hacen es el tema de un gato. Un gato también pues lo hacen que toque la placa y demás. Bueno, ¿qué conclusión saco yo esto? A ver, ellos hacen esa prueba y demás. Bueno, aunque intenten desmitificar el tema de la estática, yo entiendo que no es así, es decir, no podemos dar por hecho esta situación. Lo que está ocurriendo es, y que quiero yo también dejar, o sea, que se entienda que la estática está presente, daña los circuitos y demás. ¿Qué ocurre? Pues las placas sí que tienen elementos que protegen de estática, ya de por sí. Las placas más actuales llevan elementos, dispositivos dedicados a hacer una protección de la circuitería. ¿Qué es la mejor protección? Bueno, alta protección frente para USB LAN. Las mismas placas, ya digo, pueden llevar elementos que ayuden. Tienen algunos... y capacidades, protección frente a humedad con el nuevo Glass Fabric, frente a, bueno, todo eso es lo que hace que quizás aquí, bueno, la protección SD, ¿veis? Fijaros, para dos puntos comunes de fallo en la estática son el puerto de red y de USB, entonces llevan protección. Entonces lo que quiero decir es que de por sí las placas cada vez las van mejorando para evitar que la estática produzca. No obstante, debemos ser siempre precavidos y procurar que esa estática no afecte realmente. Entonces hay que proteger y utilizaremos pulsera antiestática, alfombrilla antiestática y tendremos una toma de tierra adecuada para derivar la estática. Normalmente la estática, tocando con nuestras manos en el chasis del equipo y teniendo el equipo conectado a la toma de tierra, nos va a ayudar mucho porque vamos a descargar a través del metal de la caja, es decir, la propia caja, la propia torre, caja, placa, caja de ordenador, torre... Bueno, la parte metálica, si la vamos tocando, que no tenga esta parte, si la tocamos con las manos, aunque no llevemos pulsera antiestática, eso ayuda a que nuestra corriente que llevemos en las manos se disipe o se disperse a través de la caja, ¿no? Y luego la fuente de alimentación va conectada a la toma de tierra a través del cable de la corriente. Entonces ella favorece que la caja descargue a través de la propia fuente, que aquí no está conectada, bueno, no estaría, pero estaría por esta zona, no, perdón, por aquí, la fuente, entonces la fuente se conectaría por aquí y ella misma lo que hace es conectarse a través del cable de la corriente a la toma de tierra del edificio, con lo cual si dejamos el cable conectado, la fuente está bien, porque a veces no sabemos si la fuente puede tener alguna deriva y no ser conveniente, pero lo que va a hacer es derivar a través de la toma de tierra del edificio de los enchufes toda la estática que tengamos. Es decir, una buena precaución siempre es tocar con nuestras manos la caja, este chasis metálico, tener la fuente ahí y la fuente conectada con un cable a la corriente, pero el equipo apagado totalmente y preferiblemente sin tener nada conectado a la fuente. Esa sería un poco la idea. Y también que la fuente esté en condiciones. Es una medida. A veces desconectamos cable y demás y no es recomendable tocar tampoco con el cable, pero bueno, es una forma de descarga de la estática.